está, como ustedes ven, aquí está el dibujo 27, y con el escalímetro marcamos la distancia, que son el entrebusto, que es 20, y la otra era 27, que es el alto del busto, ¿ok? Entonces ahora paso mis líneas para ubicar el centro del busto, y de allí bajo y subo la pieza de la blusa, porque este sería el centro del busto, o sea, la parte sí, la parte central. De allí tú podrías dibujar un redondel si quieres, que sería el busto. Y ya tenemos dibujado el entrebusto, ya yo tengo claro que ese es el punto central. Entonces yo lo que voy a hacer es medir hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuánto más o menos? Hacia abajo le puedo dar unos 7 u 8 centímetros. Eso lo van a ver ustedes en su bustier, allí están las medidas. Pero yo le voy a dar 8 centímetros hacia abajo. Eso varía en función al tamaño del busto de la persona, pero en este caso más o menos es el mismo porque estamos trabajando con las mismas medidas. Y hacia arriba le puedo dar 7 centímetros, 5, 6, 7. Si yo quiero tener el redondel, lo hago. Aquí está. La separación entre ellos es como 2 milímetros. Entonces, entre 2, 3 milímetros acá, aproximadamente. Esto sería igual. Y esta acá estaría igual. Y ese es un redondel. Ese sería el busto. Claro, ustedes después lo dibujan bien, pero en ese caso es para tener una referencia para hacer nuestra blusa. Ya marqué el centro del busto, coloqué 8 centímetros hacia abajo, 8 centímetros de acuerdo a las instrucciones que están en el bustier. Si ustedes lo buscan, ya varias veces se las he señalado cuando les he dado las clases en fotos. Ustedes buscan la imagen del bustier y allí está cuántos centímetros se dejan hacia abajo, cuántos centímetros se dejan hacia arriba. Yo estoy dejando un aproximado de 8 centímetros, puede ser bien 7 también, entre 7 y 8, eso depende del tamaño del busto. En este caso estoy dejando 8 y 7 en la parte superior, igual acá, 7 acá, 8 acá, y dejo 2 centímetros separados de la línea del borde y 2 centímetros separados de esta otra línea del borde. Desde luego, si estuviera haciendo algún ajuste tratándose de un traje de baño, todo eso implica que yo tendría que rodar hasta el centro de mi busto para que todo esto siempre deje, ya quizás no 2 centímetros, sino 1,5 centímetros, pero siempre dejaría un espacio de separación entre el busto y la parte de la espalda del cuerpo. Yo lo que tengo ahora que hacer es mirar mi imagen. Esta es la imagen que voy a trabajar. Si ustedes se fijan, con la línea del busto superior, ya yo debo marcar las líneas, por lo menos el borde superior de mi blusa, y tomar decisiones en cuanto al borde inferior para empezar a trazar mi imagen. Entonces la línea superior yo me voy a guiar con la del busto y simplemente voy a hacer una curva acá. Le doy una pequeña inclinación a la curva y la siguiente la subo hasta acá arriba, hasta el hombro, porque más o menos así es la blusa. Si hay algún cambio, pues después lo corrijo. Obviamente aquí sale un faralado. Ellas son 2 faralados, uno más alto que el otro, porque el de abajo eleva el de arriba. Y luego tengo en mi imagen, se puede observar que tengo un faralado que, aun cuando los dos nacen de la parte inferior, uno se eleva por encima del otro, o sea que son bastante bien, tienen la onda muy fuerte y por lo tanto ellos suben bastante. Pero si ustedes ven, no son fruncidos, es como que si hubieran hecho una especie de pieza en caracol, o sea que tiene mucho vuelo, pero no hay un fruncido acá arriba. Y eso es importante que lo observemos, porque a la hora de construir el patrón tenemos que saber cómo vamos a hacer la pieza. Y obviamente esa pieza no es fruncida, sino que es más bien como un caracol que se va a agrandar. Aquí voy a llevar entonces mi faralado hasta el hombro, hasta la manga, y más o menos allí me uno con la primera línea. La segunda línea es por acá, igualmente la uno por acá arriba. Entonces, si ustedes ven, más o menos ambas tienen la misma distancia visualmente, pero una la hice más alta que la otra. Obviamente eso lo tengo que corregir
ella no puede ser tan alta, pero lo que sí debe ser es más o menos del mismo largo. Por eso fue que traté de dibujarla un poco más larga, para que tuviera un largo similar a la que está abajo. Obviamente a lo mejor esta tendrá que subir entonces acá para que me le dé ese vuelo, pero ya veremos cómo lo hacemos. El otro detalle que vimos en nuestra imagen es el faralado. Si vemos acá el faralado, esta es la línea de cintura y el faralado es un poco más abajo de la línea de cadera. Y es importante que lo veamos porque prácticamente debe llegar a la zona del tiro, un poquito más alto, pero por allí llega. Entonces yo tengo aquí marcado mi altura de cadera, pero aquí tengo mi línea de tiro. Y lo que voy a hacer es hacer una especie de campana en donde sé que va a llegar mi faralado. Todavía no tengo clara las ondas o la forma que le voy a hacer, pero ya yo dibujé un poco el esbozo de lo que va a ser la blusa. Marqué entonces el borde inferior, le di una pequeña campana a la blusa por debajo. Todavía no es la blusa, simplemente son líneas sin haber definido nada. Coloqué el faralado, el primer faralado, lo hice quizás un poquito más ancho aquí. Eso habrá que ver si lo pongo a la misma altura o lo dejo así un poco más ancho en este borde. Y el segundo faralado lo coloqué de esta altura y le di este largo. Eso ahorita lo mido para ver si están iguales, si los ajusto, si no los ajusto los dejo así. Y por este lado también subí un poquito para darle una pequeña curvatura. Hice unas especies de línea de esbozo de mi boceto. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, acampané la falda, la parte de la blusa que es una falda, porque ella lleva un corte aquí en la cintura. Y le di una pequeña campana, lo subí a los bordes y dejé un poquito más largo la parte central. Igualito hice con la manga. Como la campana que ella tiene es solo de medio brazo, entonces yo sé que sale de la mitad de la camisa en esta línea del eje central y la coloqué. En este caso, en mi dibujo está quedando un poco más angosta acá y un poco más ancha acá. Eso hay que verlo, si la voy a hacer del mismo ancho acá que acá o si al final termino haciéndola un poco más ancha en el hombro. Eso es una decisión que debo tomar yo de diseño. Pero sí hice mis líneas de referencia sobre las cuales voy a hacer la campana, pues. Una vez que hice todo, o sea, que ya esbocé mi blusa, que marqué lo que era la distancia de entrebusto, la distancia de alto de busto, hice mis redondeles, le di 8 centímetros hacia abajo, 7 centímetros hacia arriba, o sea que no es exactamente un redondel perfecto, es un redondel aproximado. Dejé 2 centímetros a este lado, 2 centímetros a este lado, igual 2 centímetros y 2 centímetros, que sería más o menos 2 milímetros, ¿no? En el escalímetro de la escala que estamos trabajando. Y luego también marqué las líneas de mi blusa. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora lo que voy a hacer es muy simple. Voy a empezar a darle las ondulaciones. O sea, voy a empezar a colocarle las curvas a la blusa. Vamos a ver qué tanta curva le doy, si esas que acabo de dibujar son o si las voy a hacer más precisas. ¿Quién me lo va a decir? Obviamente mi dibujo. El dibujo es el que me va a decir a mí si esa es la blusa o si tengo que hacerle más. En este caso, por lo que estoy viendo, debería tener muchas más ondulaciones de las que yo acabo de dibujar. Aquí quiero que observen algo. Ya yo hice unos vuelos en función a la imagen que vi en mi foto, ¿no? Unos vuelos del faralado. Primero hice el superior, es cierto, pero luego el de abajo tenía que seguir al superior, tenía que ser igual al superior, porque de alguna manera él es el que le está marcando la forma al que está arriba. Entonces probablemente acá tengo que abrir un poquito el de arriba, porque el de abajo está debajo de él y él está marcando, él está mandando. Entonces él va a obligarme a que tenga algunos cambios, el de arriba, que sea un poquito más abierto. Y cuando llego acá a la punta, yo lo quise hacer mucho más tupido. Obviamente esta es una tela que va a tener mucho más cuerpo y al tener más cuerpo me va a levantar. Cuando ya me levanta, por el fruncido y por la cantidad de vuelo que tiene, la que está arriba va a levantar un poco más.
Entonces yo llegué, fíjense que casi que la puse en línea horizontal. Esto hay que verlo con el dibujo para ver si esta es la condición en que se encuentra, ¿no? Y sí, más bien hasta está un poco más arriba. Ay, ¿qué pasó? Está como un poco más arriba. Si lo vemos acá, vemos que no está recto, está un poco inclinado. Se fue la luz. Bueno, voy a apagar esto para no seguir gastando. Claro dónde quedé, por eso estoy volviendo a retomar esto. Fíjense que le hice una capa acá y una segunda capa un poco más ancha, las curvas de tela acá abajo. Entonces son dos capas que están cayendo. La primera que está un poco más elevada porque la de abajo ya al tener tanto volumen eleva la segunda. Como ella tiene su brazo aquí inclinado, el brazo llega hasta acá. Entonces fíjense que la capa da la vuelta y da la curva, y esta zona va a quedarme en otro color, o sea, me va a quedar como el revés, como lo que estoy viendo de la parte de atrás. Inclusive puedo o seguir dando las curvas y verlas todas hasta llegar acá, ¿no? Porque no tengo por qué ver el brazo. Entonces toda esta pieza puede ser de la parte de atrás. Déjenme borrarla un poco porque no tiene por qué ser tan grande. También puede ser simplemente una zona que yo le dé y ya. Y no se vea todo. Simplemente que se vea que da la curva y que pasa detrás del brazo. Esto obviamente, esta pieza del brazo no se va a ver. Entonces solamente tienes una capa y la segunda capa. La segunda capa está acá. Si queremos le damos un color gris. Déjenme buscarlo y después se lo paso. Fíjense que ya le coloqué marcador aquí y marcador en esta zona, ¿no? Para mostrar que esa zona es la parte que se devuelve de la blusa. Por otro lado, tengo ya como más construida mi blusa. Me faltaría de repente colocarle algunos ángulos acá para que se sienta que esto sale de acá arriba y la forma realmente recuerde a una pieza que está dando vueltas, ¿no? Pero más o menos esta es la idea, y eso va a ocurrir en todos, porque este tiene que pasar con el de abajo, que va a subir por acá, y con este también pasa. Este hace lo mismo. ¿Ves? Aquí vamos. Y aquí va el otro. Obviamente él va cosido acá, entonces esta línea simplemente tiene más fuerza aquí y ya está. Fíjense que sí hice una cosa, traté de ajustar las medidas de este con las medidas de este. Me quedó un poquito más largo aquí arriba, pero fue lo mínimo, o sea, casi las ajusté las medidas. Y este de abajo también traté de ajustarlo a esta medida, porque me pareció más correcto que tuvieran las mismas medidas los dos lados. De resto, la blusa por acá es así de sencilla. Voy a ver qué pasa acá abajo en el vuelo que tiene aquí abajo, si es muy fuerte o es más leve, y ya estaría lista. Ya le hice el faralado abajo. Fíjense una cosa, como él es un corte princesa, le hice el corte acá, marqué la línea de la pinza, que es el corte princesa, la marco por acá, pero la llevo hasta abajo. Fíjense que hay dos cortes acá que permiten que yo empalme mi pieza, o sea que esta pieza empalmó acá y llegó para acá. Igual pasa de este lado. Entonces aquí la tela tiene un empalme. Eso me permite a mí aumentar sin hacer este corte. Sin embargo, esta pieza, esta blusa tiene un corte aquí en la cintura, pero yo podía tranquilamente aumentar los laterales. Y este sería todo. Voy a hacer el de la espalda para que tengan también el de la espalda.